Buenas noches con todos. Derechos humanos y sus garantías, Plan 2. Licenciatura en Criminología y Criminalística Forense. Alumno 800, Quizá Wilmer Giovanni. Actividades como el asesor académico virtual. Unidad 7. Sistema Internacional de la Defensa de los Derechos Humanos. Tutor Héctor Miguel Fuentes Cortés. Todos los seres humanos, sea cual sea su cultura o pasado histórico, sufren cuando son intimidados, encarcelados o torturados. Debemos por tanto, insistir en un consenso global, no solo por la necesidad de respetar los derechos humanos en todo el mundo, sino también por la definición de sus derechos, porque es inherente en todos los seres humanos anhelar la libertad, igualdad y dignidad. Dalai Lama. Investiga el papel y las funciones específicas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dentro del sistema de la ONU. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desempeña un papel fundamental en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en todo el mundo, trabajando para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas y contribuir a la construcción de sociedades justas, equitativas y respetuosas de la dignidad humana. El primer punto, promoción de los derechos humanos. Segundo punto, monitoreo y supervisión. Tercer punto, asistencia técnica y capacitación. Cuarto punto, cooperación internacional. Investiga cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha influido en la creación de tratados y convenciones internacionales en el marco de la ONU para proteger los derechos humanos a nivel global. La declaración ha servido como un marco de referencia y un punto de partida para el desarrollo de normas internacionales de derechos humanos que buscan proteger y promover los derechos fundamentales de todas las personas a nivel global. El primer punto, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Segundo punto, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tercer punto, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Cuarto punto, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Defensa de los derechos de grupos vulnerables. Esta investigación podría proporcionar información valiosa sobre cómo la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, puede ser una herramienta poderosa para fortalecer la protección de los derechos de grupos vulnerables en un contexto actual y futuro. El primer punto, aplicaciones de la inteligencia artificial en la detección y prevención de la violencia. Segundo punto, acceso a la justicia y asistencia legal. Tercer punto, identificación de sesgos y discriminación. Cuarto punto, protección de datos y privacidad. Quinto punto, predicción y prevención de crisis humanitarias.
reflexiona sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión de la ONU en la protección de los derechos humanos a nivel global. ¿Crees que estos mecanismos son suficientes para garantizar el respeto de los derechos humanos en todos los países? Para garantizar el respeto de los derechos humanos en todos los países, se requiere un compromiso continuo de los Estados, la sociedad civil y la comunidad internacional para fortalecer los mecanismos de supervisión, promover la rendición de cuentas y abordar los desafíos en la protección de los derechos humanos a nivel mundial. El primer punto, alcance y cobertura. Segundo punto, cooperación de los Estados. Tercer punto, implementación de recomendaciones. Analiza el papel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el desarrollo de tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos. ¿Consideras que la Declaración Universal sigue siendo relevante en la actualidad para promover y proteger los derechos fundamentales de las personas en todo el mundo? La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido fundamental en el desarrollo de tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos y sigue siendo relevante en la actualidad como un instrumento clave para promover y proteger los derechos fundamentales de las personas en todo el mundo. En cuanto a la relevancia actual de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es importante destacar que sigue siendo un documento fundamental para promover y proteger los derechos fundamentales de las personas en todo el mundo. A pesar de haber sido adoptado hace más de 70 años, los principios y valores consagrados en la Declaración Universal siguen siendo vigentes y actuales en la actualidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos continúa siendo relevante como un marco ético y legal que establece los derechos inherentes a toda persona, independientemente de su origen, raza, género, religión u otras características. Su importancia radica en que sigue siendo un referente universal para la promoción de la igualdad, la justicia y la dignidad humana en todo el mundo. Gracias a todos. Una excelente noche.